Resumir este 2020 es fácil y difícil a la vez. Un año que empezó como otro cualquiera, una cifra redonda que pintaba bien, pero en marzo el mundo se paró literalmente. Aquel coronavirus surgido en una hasta entonces desconocida ciudad china, en Wuhan, algo que nos parecía lejano y ajeno se convirtió en nuestra mayor pesadilla. A partir de ahí sabemos de sobra lo que pasó. Confinamiento, mascarillas, PCRs, contagios, muertes, estado de alarma, desescalada, nueva normalidad, más muertes, soledad, videollamadas. Esta pandemia nos ha hecho mirar a la muerte de frente. Nos ha recordado la importancia de la salud, de los servicios públicos, de la ciencia. Nos ha hecho llorar mucho, nos ha hecho tener miedo, nos ha quitado los abrazos. Nos ha enseñado que los verdaderos héroes llevan bata y están en muchas partes, que la unión hace la fuerza, aunque en este caso tuviéramos que estar más separados que nunca. Por suerte, 2020 nos deja también la única solución frente a esta pandemia, la vacuna. La esperanza, el principio del fin, dicen. Un paso gigante para conseguir esa ansiada inmunidad comunitaria y poder volver a la vieja normalidad, la que conocíamos, o puede que ya nuestra vida no vuelva a ser lo que era. Alguna lección nos habrá tenido que dejar también tanto dolor. Hablar de 2020 es casi quedarte sin palabras, porque este año nos ha cambiado la vida. Muy buenas noches, bienvenidos a este dilema especial, a este último dilema del año. Y como no podía ser de otra manera, hemos querido preparar un monográfico sobre este coronavirus que ha marcado este 2020, sobre esta pandemia que ha marcado un antes y un después y que, como decía yo ahora mismo, paralizó todo en aquel mes de marzo. Un año histórico que nos ha dejado imágenes para recordar muchas emociones, muchos sentimientos y que vamos a intentar más o menos hoy, esta noche, resumir, valorar, aunque es complicado, pero para ello estoy muy bien acompañada de 4 personas expertas que además han vivido muy de cerca todo lo que ha sucedido durante esta pandemia y lo siguen viviendo además. Les voy a presentar para que les conozcan. Está con nosotros Carlos Artundo, el director general de Salud. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar esta noche. Un placer. Nos acompaña también Raquel Mateo, que es la presidenta de la Asociación Goizarri. Raquel, buenas noches. Buenas noches. Gracias también a ti. Alfredo Martínez es el director gerente del Complejo Hospitalario de Navarra. Muy buenas noches, Alfredo. Buenas noches. Y también Ignacio López Goñi, microbiólogo de la Universidad de Navarra. Buenas noches también. Muy buenas noches. Gracias, lo primero, a los 4 por estar aquí, porque es importante y agradecemos que nos contéis de primera mano cómo habéis vivido estos meses, que habéis estado al pie del cañón en esta primera línea. Lo decía yo, es difícil y fácil a la vez resumir o valorar este 2020, pero lo primero de todo, de una forma breve, quería que me dijeran una frase, un adjetivo, un colectivo o algo que les evoque este 2020 con lo que se quedan o con lo que lo describirían. Señor Artundo. Duro y emocionante también. Raquel Mateos. Dolor y lucha. Alfredo Martínez. Intensidad e incertidumbre. Ignacio López Goñi. Yo creo que ha sido el año de la ciencia. Estas son las primeras palabras que ponemos sobre la mesa. Hemos querido intentar resumir, digo intentar porque es muy complicado, intentar resumir todo lo que ha pasado este año desde ese mes de marzo, pero lo hemos hecho en este reportaje que queremos que vean con nosotros. La declaración del estado de alarma afecta a todo el territorio español durante 15 días que podrán prorrogarse con la autorización del Congreso de los Diputados si fuera necesario. El 14 de marzo de 2020 nos cambió la vida a todos. Pedro Sánchez decretaba el estado de alarma, el segundo de la democracia. El gobierno de España pasó a ser la única autoridad competente. Las medidas que vamos a adoptar son drásticas y van a tener, desgraciadamente, consecuencias. Para la historia, imágenes como estas, ciudades y pueblos completamente vacíos. Se cerraron todos los comercios no esenciales y solo podíamos circular por las calles por causa de fuerza mayor. Desde ventanas y balcones se generó una ola solidaria con una cita ineludible, el aplauso de las 8 al personal sanitario. Era la crónica de un estado de alarma anunciado. Llevábamos meses con la vista puesta en lo que pasaba en China primero y en Italia después. El 29 de febrero se notificaba el primer caso confirmado de coronavirus en Navarra,
una mujer de 39 años que había vuelto de Bélgica. Ingresó en la UCI con una neumonía grave. Es serio y así lo estamos tratando y así lo tenemos que gestionar, pero tampoco sin exagerar. A partir de ahí, el número de positivos se fue sucediendo en Navarra, España y el mundo. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de coronavirus pandemia global. Para entonces, la cifra de positivos por todo el mundo era más que preocupante. El virus se ceba sobre todo con las residencias de personas mayores. La COVID deja al aire libre muchas deficiencias y falta de recursos. En este centro de Estella, la plantilla decidió autoconfinarse con las personas residentes para no darle tregua al coronavirus. Al dolor de las muertes sucedidas por coronavirus se añadía el hecho de tener que despedir a las personas queridas en soledad. Al día siguiente, después de que lo hubieran hecho ya varias comunidades, Navarra cerraba los colegios, institutos y universidades. Suspender la actividad docente presencial en todos los niveles educativos. La primera fallecida en Navarra confirmada por coronavirus fue una mujer de 87 años, usuaria de una residencia de Artajona. Fue el 14 de marzo. El 16 de marzo, España daba un paso más para blindarse a la COVID y cerraba las fronteras. 2 días después, el rey daba su primer discurso al país. Ahora debemos dejar de lado nuestras diferencias. Debemos unirnos en torno a un mismo objetivo: superar esta grave situación. Y tenemos que hacerlo juntos. Antes de que se cumplieran los 14 días, Sánchez anunciaba la extensión del estado de alarma hasta el 11 de abril y se irán aprobando prórrogas sucesivas hasta el 21 de junio. En IFEMA, el mayor hospital de campaña del país, en el que estuvo ingresado el navarro Jonan Basterra. Tengo una neumonía, que es un poco lo que me ha complicado la cosa y lo que ha hecho el que sea necesaria mi intervención. En Pamplona, Refena se convirtió en el centro neurálgico para realizar las pruebas diagnósticas, las ya famosas PCR. Los primeros en poder salir a la calle fueron los menores de 14 años. A partir de entonces tuvimos que acostumbrarnos y familiarizarnos con las franjas horarias y las fases. Otra fecha clave fue el 28 de abril, cuando un mes y medio después se aprobó el famoso y esperado plan de desescalada, con 4 fases, distintas velocidades según islas y provincias y una duración prevista de entre 6 y 8 semanas. Una desescalada que nos dejaba imágenes como estas, salidas para pasear o hacer deporte según edades y por turnos. El uso de mascarillas comenzó a ser obligatorio en el transporte público, se comenzó a reabrir comercios y restaurantes. El 18 de mayo es una fecha marcada en clave en el calendario para Navarra. No hubo personas fallecidas ni nuevas hospitalizaciones. Para el recuerdo también momentos de homenaje como estos. Y de la aprobación de paquetes económicos para sobrellevar la enorme crisis social y laboral que ha generado la pandemia, como el ingreso mínimo vital y la aprobación de ERTEs. Y con junio llegó lo que se denominó como nueva normalidad. Entramos en ella el 21 de junio, después de 99 días de emergencia nacional. Pero en el verano, cuando la primera ola estaba ya superada, llegaron los brotes y las mal llamadas no fiestas. El uso de las mascarillas se vuelve obligatorio en la vía pública y vuelven algunas restricciones. Se cierra el ocio nocturno, se prohíbe fumar en la calle y se vuelve a limitar el aforo de la hostelería. Comienzan las manifestaciones de los negacionistas. Y 2020 pasó la historia como el año en el que no hubo Sanfermines. Y es inevitable el emocionarse y el sufrir porque nuestros Sanfermines no se pueden disfrutar, ¿no? La primera vez que se suspendían por una pandemia, algo que no pasaba desde la Guerra Civil. Yo creo que esto refleja un poco de nostalgia, ¿no? Aunque todos estemos de acuerdo en que se suspendan los Sanfermines. Septiembre comienza con una discutida vuelta al cole. El curso está planificado, eso sí, la evolución del mismo, insisto, por utilizar un término positivo, será dinámico. Y con la ampliación de restricciones, comienzan los confinamientos perimetrales de algunas localidades navarras. En octubre llegan los test de antígenos a los centros de atención primaria, toda una revolución a la hora de diagnosticar el virus. Y Navarra en el punto de mira, superando a Madrid en los datos de incidencia acumulada. La comunidad foral registraba la más alta de todo el país. No son datos buenos. Se hicieron cribados masivos en las zonas con mayor número de positivos. Y la presidenta anunció nuevas medidas, aforo al 30% y cierre de locales a las 10 de la noche. Las residencias de personas mayores vuelven a blindarse y se cierran los parques. España supera el 1.000.000 de contagios. El 22 de octubre Navarra se confina y se cierra la hostelería. No estamos dispuestos a asumir
que tiene que morir un porcentaje de personas o enfermar gravemente para que la mayoría siga con su vida como si nada pasara. El 24 de octubre será el pico de máximos contagios en Navarra, 698. El gobierno foral vuelve a decretar el estado de alarma y se instaura el toque de queda. Noviembre nos trae las primeras noticias sobre las vacunas de la mano de Pfizer y Moderna, después Oxford y AstraZeneca. En Navarra comienzan a descender los contagios y se flexibilizan las restricciones, pero a nivel nacional es el segundo peor mes en muertos y el primero en número de contagios de toda la pandemia. Y en diciembre llegaban los debates y diferencias sobre cómo celebrar las Navidades con la sombra ya de una tercera ola. Cada comunidad aplicaba unas medidas acordes a los datos en cada territorio. Navarra adoptaba unas medidas más permisivas para Nochebuena, pero las endurecía para fin de año. Las Navidades del coronavirus, como todo lo que ha sucedido en este 2020. Faltan cosas, faltan momentos, faltan imágenes, seguro que han echado de menos, por ejemplo, la vacuna, que vamos a hablar de ella en esta segunda parte del programa, pero hemos intentado condensar al menos lo más destacable, lo más reseñable en estos 7 minutos de reportaje. Yo no sé si a ustedes también, al ver estas imágenes, les pasa un poco como a mí, que me resultan bastante lejanas, incluso como si no hubiéramos formado parte de ellas. No sé, señor Artundo, por ejemplo, ¿qué sensaciones le deja ver todo esto? Contradictorias, yo diría, ¿no? Por una parte lejanas, sí, y por otra parte también terriblemente cercanas e impactantes en lo emocional, ¿no? Porque de alguna manera es lo que hemos estado viviendo y lo que vivimos todavía, ¿no? en el día a día. Y entonces, pues sí, de una cierta emoción, de lo vivido, de donde estamos, en el camino que todavía no hemos acabado con esta pandemia. Y sí, contradictorias, yo diría, ¿no? Con un punto de emoción de lo que ha supuesto en concreto para mí, ¿no? Estoy pensando, pero imagino que es para todo el mundo también, ¿no? Que ha tenido que vivir y sufrir esta pandemia. Porque ¿cómo es o cómo ha sido en su caso, por ejemplo, tener que tomar decisiones tan duras como, por ejemplo, todas las restricciones que se han tenido que tomar para intentar salvar vidas, pero que limitan las libertades de las personas, ¿no? Complicado hacer eso. Sin duda. Sin duda, es un equilibrio muy difícil, complejo, nada sencillo, pero de alguna manera lo que a nosotros, por lo menos en el departamento y a nivel en Navarra, ¿no? de salud, lo que nos daba fuerza es pensar en lo que había que hacer, ¿no? en proteger la salud de la comunidad, y en eso estamos, ¿no? Entonces, dudas, sin duda. Todos hemos ido aprendiendo y no fue la respuesta ni mucho menos la que dimos al principio en la primera ola, cuando nos vino el tsunami, y yo creo que todos hicimos lo que pudimos y creo que globalmente como comunidad estuvimos a la altura, pero luego la segunda ha sido completamente diferente y creo que hemos aprendido en el sistema sanitario, pero también como sociedad hemos aprendido y ahora estamos, pues bueno, estamos donde estamos, creo que seguimos aprendiendo. Lo que sí, nos anticipamos más, porque hemos visto a dónde nos lleva las situaciones, lo rápido, lo frágil de la situación del desarrollo de la enfermedad, de la pandemia en nuestra comunidad y en todos los sitios, ¿no? Y por tanto, cómo hay que tratar de anticiparse, de prevenir, de ser muy vigilante de lo que nos indican los datos para realmente tomar las medidas que haya que tomar. Y a nadie le gusta tomar medidas que sabes que impactan y que son dolorosas, que hay gente que lo sufre, que hay personas detrás, que hay sectores detrás, pero también yo creo que hay que tener muy claro cuando estás en una responsabilidad como la nuestra, qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que te estás jugando y lo que te toca hacer, digamos, por la salud del conjunto, ¿no? Del común, de la comunidad. Señor Martínez, ¿qué supone para el director del Complejo Hospitalario de Navarra tener que enfrentarse a una pandemia que llega poco a poco, pero prácticamente de repente, y ver cómo las UCIs que hay no son suficientes, no hay suficientes respiradores, los pacientes se mueren, sus sanitarios se contagian? ¿Qué ha supuesto esto para usted? Pues compartir, yo creo que tardaremos en dejar de emocionarnos al hablar de este tema o al ver estas imágenes. La emoción a veces se embarga y tiende a intentar paralizarnos, ¿no? Pero la verdad es que como decía Carlos, el tsunami fue de tal intensidad que la emoción quedó aparcada y nos obligó a pasar a la acción, ¿no? Y pasamos a la acción
Pues gracias fundamentalmente al apoyo de personas, de equipos, de gente que no estábamos preparados para una pandemia, pero que éramos los mejores preparados para abordar una crisis sanitaria. Y allí el conocimiento de lo que era la gripe, el conocimiento de lo que eran las UCIs, el conocimiento de lo que era el trabajar en equipo, la gestión de profesionales sanitarios, el conocimiento de lo que era adaptarnos de manera improvisada a situaciones diversas, pues fue lo que nos permitió responder, ¿no? Responder a veces, como decía antes, con mucha incertidumbre, porque para nada nos imaginábamos que el impacto de lo que veíamos en China podía ser el que tuvimos aquí, ¿no? Es decir, mis cálculos iniciales es si lo de Wuhan llega a Navarra es similar a una gripe. Las previsiones eran un 10% de lo que nos llegó en el mes de marzo. Y tuvimos que adaptarnos en material, en equipos humanos, en formación, en forma de trabajar. Y eso fue la primera ola, ¿no? Y luego la clave de la pandemia ha sido realmente que no hemos parado, porque cuando subía el COVID, subíamos con el COVID, cuando bajaba el COVID, subíamos con el no COVID que habíamos tenido que dejar esperando, y llegamos a junio pensando que había pasado la primera ola, y en julio empezamos con la segunda, que ha sido más aplanada, más silenciosa, pero tan intensa en número de ingresos, en número de hospitalizaciones en UCIs y de fallecidos como fue la primera, pero se nos ha pasado más desapercibida, ¿no? Y ahora estamos preparándonos para la tercera. Realmente esto ha sido la vida de los sanitarios durante estos últimos 10 meses, ¿no? ¿Somos conscientes a día de hoy, 30 de diciembre de 2020, de todo lo que nos ha pasado? Todavía no. Realmente, cuando uno ve una de estas imágenes, se agolpan cientos de recuerdos, cientos de instantes, cientos de personas que están todavía sin asimilar. Por eso la emoción. No somos todavía conscientes. Esto seremos conscientes seguramente cuando lo relaten los historiadores o cuando lo contemos a nuestros nietos. Vamos a tardar en ser conscientes de lo que ha supuesto. Señora Mateo, este año nos ha puesto frente a frente con la muerte. Hemos hablado de muerte más que nunca, hemos hablado todos los días de personas fallecidas, pero no sé si esa muerte hemos sido capaz de verla, de ser conscientes de ella, o simplemente solamente la han vivido o sufrido las personas que han perdido un ser querido. Me refiero, hemos hablado de muchas personas fallecidas, pero que casi pasaban a convertirse en datos, ¿no? ¿Hemos cambiado algo respecto a la muerte como sociedad? Quiero pensar que sí. Ha sido una realidad dura escuchar tantas muertes, pero también creo que seguimos teniendo, como ya teníamos, una negación a la muerte y a todo lo que implica el morir, porque sí que hemos mencionado la muerte muchísimo más, la hemos escuchado en los telediarios constantemente, pero me pregunto y me sigo preguntando si hemos sentido la muerte mucho más. Sin duda, las personas que lo han vivido en primera mano, no cabe duda que sí, pero creo que hemos llegado a llegar a ese concepto escéptico, ¿no? De la muerte escéptica como número, pero la emocionalidad que va asociada a la muerte, tengo dudas. Si siempre es complicado ayudar a una persona que está pasando por un duelo, ¿cómo han podido hacerlo? ¿Cómo lo están haciendo ahora con esas personas que han perdido familiares, amigos, compañeros, pero no se han podido ni siquiera despedir de ellas, ni siquiera han podido darles la mano en el hospital, no han podido hacer un funeral? ¿Cómo se hace esto? Es como la pregunta que lleváis haciendo todos los periodistas desde el principio, ¿no? Está claro que, y lo hemos visto, que hay ciertos indicadores en este tipo de muertes que pueden llegar a generar que los duelos puedan ser más complejos, pero no siempre tienen por qué serlos. Cuando ahora acompañamos a personas que han vivido esta situación, las personas, yo creo que todavía, y lo decías también antes, siguen un poco en ese estado de susto, ¿no? Y todavía no estamos siendo muy conscientes de la emocionalidad que todo esto tiene asociada y que el concepto de muerte y este tipo de muertes tienen asociadas. No solo, ¿no?, las muertes por COVID, como hablábamos antes, sino todas las muertes que se han dado y que han estado en este estado de pandemia donde no hemos podido despedirnos y donde no hemos podido honrar de la forma en la que estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? Entonces, ahí hay asuntos a atender, que es lo que de alguna forma estamos intentando hacer ahora, ¿no? Sacar a la luz toda esa parte emocional que se ha quedado escondida. ¿Cree que igual, para haber sido más conscientes de lo que ha sucedido, se deberían o deberíamos haber mostrado, se deberían haber mostrado por parte de las instituciones otro tipo de imágenes, quizás más duras, pero a lo mejor necesarias? Aquí hay opiniones de todos los gustos.
Bueno, hay opiniones de todos los gustos y yo os voy a dar la mía, creo que sí, pero esa es la mía, única y exclusivamente. Creo que una frase que yo digo muchas veces y lo digo en el día a día, y es que hacemos lo que podemos con lo que tenemos, y también creo que generar mucho más susto del que ya había, pues había ciertas dudas, ¿no? Y hay criterios para todo. Creo que hemos mencionado, como decía, mucho la muerte, pero tal vez si lo hubiésemos visto de otra manera, el impacto emocional hubiese sido más grande, y también había mucho impacto emocional. Entonces, en una situación como la que hemos vivido, y como decía antes Carlos, ¿no? Qué difícil verlo ahora en la distancia y decir deberíamos de haber hecho. Bueno, todos hemos hecho lo que hemos podido y hemos aprendido, y esto ha sido un debate que ha estado pues, encima de la mesa, ¿no? Yo, en mi creencia, creo que a veces nos cuesta mucho mencionar y a veces nos cuesta mucho mirar, pero es que la muerte está ahí, forma parte de la vida, y bueno, como sociedad hemos seguido tendiendo a excluir muchas de las cosas que creemos que nos van a hacer daño y que creemos que nos van a traumar, ¿no? Con ese concepto. Pero esto es una creencia. Estamos en la realidad de que estamos en el día a día con el concepto de muerte. ¿Quién nos iba a decir que emocionalmente y que socialmente íbamos a atender esto? Y lo estamos haciendo. Somos mucho más capaces emocionalmente de lo que creemos que somos muchas veces, ¿no? Entonces, desde ahí, esa es como mi creencia de que podría haber sido de otra manera, pero insisto, hemos hecho lo que hemos podido con lo que teníamos. Verlo en la distancia es muy fácil. Señor López Goñi, lo decía usted, este ha sido el año de la ciencia, ¿no? Y para los microbiólogos como usted, sin duda todo un reto el que han tenido por delante. No sé si usted recuerda qué sintió, qué pensó la primera vez que oyó esa palabra, ese nuevo coronavirus que surgía desde China. Pues la verdad es que lo recuerdo perfectamente porque era 10 de enero cuando bueno, pues llegaron unas noticias y empezamos a ver que era este nuevo coronavirus chino que denominábamos, ¿no? Y en un primer momento, bueno, pues yo creo que como se ha comentado, yo como microbiólogo incluso pensaba, bueno, esto es otro coronavirus de los que nos han atacado, el SARS, el MERS, que surge de nuevo de China y que probablemente se quede en China, ¿no? Las medidas draconianas que estaban poniendo en Wuhan, en toda la región de Hubei, en ese momento, estoy hablando de finales de enero, ni yo no me las imaginaba en Europa, ¿no? Y efectivamente yo creo que era un sentir en mucha comunidad científica decir, bueno, esto es un problema de los que ya han surgido. La posible pandemia que estábamos esperando, todos esperamos que fuera de gripe, no de coronavirus, y en ese momento dices, bueno, esto será un problema que los chinos lo están acotando y que ahí va a quedar, ¿no? No fue hasta exactamente, también me acuerdo del día, el 6 de marzo, en el que en el Canal 4 de la televisión inglesa, un epidemiólogo famoso hace ya unas declaraciones muy serias sobre lo que podría ser este nuevo coronavirus, ¿no? Cuando ya empezaban a haber ya casos en Italia y en Siria, me parece, o en Irán, ¿no? Es en ese momento cuando yo personalmente dije, esto es muchísimo más serio de lo que estábamos pensando, ¿no? Pero estoy hablando del 6 de marzo en concreto, ¿no? A ver, lo que hemos vivido es una pandemia a tiempo real que yo jamás pensé que iba a vivir, ¿no? Independientemente de lo emocionante que puede ser eso para un microbiólogo de ir estudiando, las imágenes que hemos visto son muy duras, ¿no? Yo estoy con ella en el que quizás se nos ha ahorrado un poquito de imágenes más duras que probablemente nos hubiesen preparado para esa segunda ola o tercera que va a venir ahora, ¿no? Porque quizá nos relajamos demasiado. El mensaje del virus, hemos vencido al virus, ya podéis salir todos, pues no era real. Hay que decir que nadie tiene la culpa de una pandemia. La pandemia, la culpa no es de los chinos, ni de nadie. Nadie tiene culpa de una pandemia. Nadie es culpable de ello. Y gestionar una pandemia es muy difícil. Por eso son pandemias, si no, no serían pandemias, ¿no? Pero bueno. ¿Nos falta mucho por conocer de la COVID-19? Nos falta por conocer, pero probablemente es uno de los virus que más conocemos en tan poco tiempo, ¿eh? Yo recuerdo que también a finales de enero salió un artículo en una revista científica, en Nature, que decía, se asombraba de que en menos de un mes ya había 50 artículos científicos, ¿no? Sobre este nuevo coronavirus chino que se denomina entonces. Bueno, a día de hoy son más de 84.000 los artículos científicos que hay sobre el coronavirus y la enfermedad COVID-19, ¿no?
que en un periodo de tiempo tan corto es mucho más de lo que se ha escrito pues sobre gripe o incluso sobre HIV en periodos similares, ¿no? Es decir, conocemos más de esta enfermedad que de otras enfermedades que llevamos lustros estudiando, ¿no? Pero aún y todo, evidentemente quedan lagunas, quedan bueno, pues preguntas todavía, y es evidente porque todavía no hemos controlado la pandemia, ¿no? Pues hay mucho de lo que hablar en este 2020, pero también queremos tratar lo que vendrá en el 2021, esa vacuna que ha llegado en este final de año, que ya se está administrando y que nos trae la esperanza para poder coger un poco de fuerza y seguir. Tenemos que hacer una pequeña pausa para la publicidad, pero enseguida volvemos y seguimos hablando de lo que está por venir. Este 2020 nos ha dejado al menos la mejor noticia posible, esa vacuna que ha llegado en un tiempo récord, un hito histórico, un hito en la historia de la medicina y de la ciencia. Vamos a recordar cómo se administraba esa primera dosis de la vacuna aquí en Navarra. Francisco Guerrero ha sido el primer navarro en recibir la vacuna contra el coronavirus. Ya estoy vacunado, contento, a ver si se va arreglando ese tema, chicos, porque ya... Tiene 70 años y lleva 8 en la residencia Albergel. Con nervios y ganas a partes iguales ha dado el pistoletazo de salida a la campaña de vacunación en la comunidad foral. Y la gente está muy contenta, se ha vacunado mucha gente, yo pensaba que iba a vacunar menos, pero la gente ha vacunado, ha ido la gente muy a gusto, sí. La verdad que han sido meses duros y entonces pues que ya empezamos a vacunar, pues la verdad que nos ha dado mucha alegría. Sí. De los 150 residentes, 7 han decidido no ponerse esta vacuna que se aplica de forma voluntaria. Los trabajadores sociosanitarios del centro serán los siguientes en recibirla en Refena. Tenemos que hacer la segunda dosis, luego pasa un tiempo para que tengamos la inmunidad. Así que nosotros seguiremos con las mismas condiciones de vida que estamos teniendo ahora, ¿no? Un primer paso que llena de oxígeno las residencias. Y a ver si ya con el tiempo nos quitamos la mascarilla y nos abrazamos y todas las cosas. Y es que tras meses de esfuerzo toca ahora el último para poder ganar la batalla a este virus que tanto ha golpeado a nuestros mayores. Qué ganas tenemos de poder quitarnos la mascarilla, pero todavía queda tiempo para eso. Señor López Goñi, ¿se imaginó que se podría haber tenido una vacuna en un tiempo tan récord? A ver, en principio no. Lo que pasa que lo que ha demostrado también esta pandemia es el poder de la ciencia, ¿no? El 31 de diciembre del año pasado, China notifica que tiene unas neumonías de origen desconocido. El 7 de enero ya se identifica que es un coronavirus. Hay que tener en cuenta que en el caso del SIDA, por ejemplo, los primeros casos de 1980 se tardaron 2 años en identificar el causante del SIDA. Aquí estamos hablando de una semana, ¿no? 2 días después estaba el genoma del virus disponible y el día 13 de enero la OMS tenía ya publicado el primer protocolo de PCR. Es decir, la velocidad a la que ha ido la ciencia en este año ha sido espectacular. Es un hito que la historia nos demostrará que ha sido un hito histórico la ciencia en el 2020, ¿no? Ya en enero mismo estas empresas se ponen a trabajar con esta nueva tecnología de RNA, porque es una tecnología que te permite diseñar vacunas una vez que tienes el genoma, ¿no? Con lo cual la velocidad a la que se ha ido es espectacular, pero yo sí que quiero decir que es sin saltarse las etapas. Es decir, es verdad. Que es segura, que no haya dudas, ¿no? Es lo razonablemente segura y sobre todo haciendo, que es importante también, porque no solo hay que hablar de seguridad, sino hablar de la riesgo-beneficio, ¿no? ¿Qué riesgo puede tener esta vacuna y qué riesgo tiene el coronavirus? Probablemente tengas mucho más riesgo de infectarte por el coronavirus, de enfermar, de transmitírselo a un ser querido o incluso de morir, que posibles efectos secundarios que puedan aparecer a largo tiempo con las vacunas, porque es verdad que bueno, pues se han ensayado durante unos meses, ¿no? Pero los efectos secundarios parece que no son importantes, y los que puede haber a largo plazo hay que tener en cuenta también que durante los próximos meses y años sigue lo que se denomina la fase 4, la farmacovigilancia, es decir, que se sigue vigilando
la seguridad y la eficacia de las vacunas. Pero es un hito histórico, yo creo que comparable a poner al ser humano en la Luna, ¿no? El proyecto Apolo, ¿no? Porque ha habido miles de científicos trabajando, miles de millones de euros invertidos para conseguir lo que vamos a ver a lo largo de todo este 2021, que así como el 2020 era el año del coronavirus, este 2021 va a ser el año de las vacunas. ¿Debemos preocuparnos por estas nuevas cepas o es algo normal que pasa en todos los virus o en todos los coronavirus y no hay que darle demasiada importancia? Hay que darle la importancia de estar vigilantes, ¿eh? Yo suelo decir que hay que ocuparse pero no preocuparse. Ocuparse porque efectivamente hay que investigar cómo evolucionan estas nuevas variantes. No son cepas, son nuevas variantes del coronavirus porque los virus viven mutando, o sea, no nos tiene que alarmar de que hay mutantes del coronavirus. Hay miles de mutantes del coronavirus. Y lo interesante también y la buena noticia es que hoy en día tenemos los mecanismos para estudiar la evolución del virus a tiempo real, a base de las secuencias de genomas, etcétera. Con lo cual es algo de lo que hay que ocuparse, pero que es relativamente normal que un virus mute, cambie en este momento. Todavía hay dudas si realmente es más contagioso, está siendo más aislado más en la población, pero no hay datos de que sea, por ejemplo, más virulento, porque mutante no quiere decir más virulento. Señor Artundo, señor Martínez, ¿cómo compaginar este principio del fin con asegurarse y hacerle entender bien a la población de que no podemos relajarnos todavía, de que aunque nos empecemos a vacunar, tenemos que seguir llegando a la mascarilla, las distancias? ¿Cómo hacerlo? Yo me gustaría que se viera con claridad un poco las fases por las que hemos pasado. La primera fase vino tan rápida que el protagonismo lo tuvieron los hospitales, las UCIs y las camas de hospital. En la segunda nos tuvimos que preparar para el rastreo, para detectar pronto, para hacer muchas PCRs, para intentar aislarlo. Y hemos aprendido que ni las UCIs frenaron el virus, ni el rastreo y la PCR, incluso a los niveles en que hemos llegado a hacer más de 5.000 PCRs al día y con un rastreo funcionando mañana, tarde y noche, han servido para pararlo. Hay un elemento que es el fundamental, que es el de la responsabilidad. Y es la responsabilidad individual. Hay frases que nos tendrían que grabar a todos, es decir, comportémonos todos como si estuviéramos infectados, porque es la única manera de poner los remedios antes de que esto se nos vuelva a descontrolar. Y se nos va a volver a descontrolar. El tema es que tenemos que anticiparnos y hacer que ese descontrol sea lo más corto y lo menos intenso posible. Y para eso está la responsabilidad individual, la responsabilidad colectiva, porque yo creo que seguramente la mayor parte de la gente se está comportando bien y está cumpliendo las medidas, pero es un virus que tiene unas características que que una pequeña parte de la población no se conciencie y no se comporte bien, esa pequeña parte acabará repercutiendo sobre toda la sociedad. Entonces tenemos una responsabilidad individual, tenemos una responsabilidad colectiva, ¿no? Y tenemos también, y es lo que nos toca, la responsabilidad institucional, ¿no? Los que tenemos, pues desde la ciencia, la gestión más política o la gestión más sanitaria, la responsabilidad de actuar de manera rápida, de anticiparnos y de transmitir ese conocimiento que a veces lo tenemos ya en los despachos o lo tenemos en el mundo de los profesionales a la población, ¿no? Y esto es lo que nos toca ahora afrontar. Sí, yo, con otras palabras, ayer preguntaban por qué hay que vacunarse y siguiendo con la línea de lo que está planteando Alfredo, ¿no? Bueno, primero hay que vacunarse sí o sí, claro está, vamos, la vacuna, quiero recordar que es una herramienta fundamental en la historia de la medicina y de la salud pública. No ahora, siempre a lo largo de la historia, es decir, las vacunas siempre han sido grandes hitos para luchar contra las enfermedades, contra la mortalidad, etcétera, a lo largo de toda la historia. Estamos ahora en la vacuna del coronavirus, pero hay vacunas, en fin, tenemos toda la historia de las vacunas. Y hay que vacunarse sí o sí, primero por interés personal, lógicamente, para protegerse de la enfermedad, esto es obvio, cualquiera lo puede entender, pero también por responsabilidad social, como apuntaba Alfredo, porque la única manera de que podamos de alguna manera superar esta pandemia es consiguiendo unos niveles de inmunidad en la comunidad de en torno al 70% más o menos. Ahí podemos hablar, podemos discutir, pero en torno al 70% de inmunidad comunitaria. ¿Qué costará llegar a eso?
claro, costará llegar y por tanto es fundamental vacunarnos lo más rápidamente posible dentro de las condiciones de seguridad, de programación, de hacerlo bien, que obviamente es importante, y además vacunarnos el mayor número de personas posible, porque es la única manera de llegar a conseguir unos niveles de inmunidad en la comunidad que nos permitan dar la vuelta a la pandemia. Yo creo que ese es el mensaje. Sin duda que habrá, en fin, problemas de reacciones adversas, como todos los medicamentos y como todas las vacunas, pero está claro, como decía el colega microbiólogo de la universidad, que, hombre, que el riesgo y beneficio no hay color. Quiero decir que desde una perspectiva de una pandemia tan brutal como la que estamos viviendo, con los impactos que está teniendo, obviamente el beneficio en términos de salud pública y también de salud en general, pues está claro. O sea que yo creo que ahí sí me gustaría terminar con en la misma línea también que se acaba de comentar. Ojo, empezamos una nueva etapa de esta pandemia con las vacunas. Es una etapa, lógicamente, que empieza a plantear a ver más cerca el fin, pero nos queda tiempo, Nos quedan meses. Ahora mismo yo creo que no es muy sensato poner una fecha porque tampoco lo sabemos, honestamente. Dependerá de la capacidad de producción de las vacunas, de las compañías, dependerá de una serie de factores que en este momento no tenemos certidumbres totales. Pero bueno, estamos hablando de meses durante este año 21, y por tanto, además, diciendo que la evolución de la pandemia necesariamente, si no hay algún cambio, en fin, catastrófico, que no pensamos nadie, en principio que puede haberlo, que va a ser cada vez mejor. Porque quiero recordar que en la medida en que los grupos vulnerables se van vacunando y van, por tanto, incrementando la inmunidad, lógicamente los impactos en el sistema sanitario, en los hospitales, en fin, en el conjunto de la sociedad, pues necesariamente van a ser menores. Pero todavía, mientras dure la pandemia, tenemos que mantener, todavía será la mejor vacuna la de lo que hablábamos, la de la responsabilidad, utilizar lo que hemos aprendido, que son las medidas de distanciamiento, de protección, de utilización de la mascarilla, de la higiene de manos, de la ventilación. La ventilación, me gustaría repetirlo porque a lo mejor no hemos enfatizado tanto el mensaje, la importancia del mensaje preventivo de la ventilación. Y en este virus sí que se conoce, sí que hay ya evidencia muy robusta respecto a la importancia de la ventilación. Y por tanto, en estas fechas que también hay más reuniones, sí. Ojalá sean con el mínimo de personas posibles, pero muy importante recordar también, además de todo lo demás, la ventilación. La ventilación. Hablamos de la pandemia del coronavirus, pero Raquel, Mateo, hay otras muchas pandemias también, ¿no?, más silenciosas, a las que tendremos que hacer frente, si no ahora, porque no damos abasto, en un tiempo no muy lejano. Hablamos de esas pandemias más emocionales, ¿no? ¿Cómo nos va a afectar todo esto a nivel emocional? Pues ojalá supiera cómo, porque podríamos anticiparnos, ¿no?, como decíamos, y poder hacer un plan. Sin duda nos va a afectar, porque ya nos está afectando. Creo que todo esto está teniendo y va a tener consecuencias emocionales que vamos a ir viendo conforme vayamos, decíamos antes la palabra despertándonos, ¿no? Cuando veíamos el vídeo a mí me pasaban cosas por dentro, ¿no? Y creo que cuando nos vamos tomando conciencia, de toda esta realidad, a cada persona de la ciudadanía también le van a ir pasando cosas por dentro. Entonces la pandemia va a tener unas consecuencias emocionales, ya las está teniendo. Entonces a mí me parece importante que seamos conscientes y que anticipemos, que veamos, ¿no?, a nivel de salud, no solo física, porque la salud es más que la salud física, que es lo que podemos hacer, ¿no?, entre todos como comunidad. Y una cosa que me parece interesante es que hemos aprendido en esta pandemia la importancia de la distancia, ¿no?, pero también hemos aprendido a acompañarnos en la distancia. Y qué bueno si pudiésemos eso, empezar a ponerlo en práctica, porque creo que a veces, ¿no?, la distancia implica el no contacto y es el no contacto físico. Y hay muchas personas que tienen muchas dificultades o que están viviendo muchas dificultades con la soledad. Pero podemos aprender, y de hecho lo hemos hecho, ¿no? Hemos aprendido a relacionarnos. Yo cuando empecé con la pandemia decía, ¿cómo voy a acompañar a las personas en la distancia? Y hemos reduplicado todos los mecanismos que hemos podido para poder acompañar en la distancia, porque acompañar es estar con lo que hay.
Y estar con lo que hay en este momento también es estar con la emoción. No nos olvidemos de esa parte porque a mí desde luego me parece esencial, ¿no? Porque ¿cómo generar esperanza más allá, por supuesto, de la vacuna, que ya está aquí y que es lo que nos da luz a todas las personas, pero a esta gente que dice yo ya no puedo más, ya no sé cómo seguir adelante, no veo la luz al final del túnel, ¿cómo ayudar a esa gente? Bueno, recordando que, bueno, no sé, a mí no me gusta dar consejos, y esto no pretende ser un consejo, pero creo que cuando estamos en una situación difícil todos creemos que no podemos más, ¿no? Esta tendencia que tenemos, que es una tendencia muy de pensamiento, el ser humano por naturaleza, un ser humano sano, tiende a la salud, tiende a la recuperación. Entonces, claro que hemos vivido un momento difícil. Yo decía que creo que hemos vivido un duelo social, más allá del duelo por muerte, ¿no? Hemos vivido un duelo social y al principio hemos estado todos impactados y hay una parte de la emocionalidad que ha estado dormida y que ahora poco a poco se va despertando, ¿no? Y decía antes y lo repito ahora, para mí el ser humano tiene mucha más capacidad de la que cree tener. Entonces, a veces a mí me ayuda a decirme a mí misma, esto también va a pasar. No significa no va a tener consecuencias, no significa lo que está pasando no tiene un valor emocional muy potente, pero también recordarme la capacidad y recordar la capacidad de la persona, en este caso a la que acompaño, ¿no? Yo siempre digo una frase que puede sonar muy simbólica, pero deja de mirar con lástima a la gente y mira con luz, porque todo el mundo tiene luz. Otra cosa es que en este momento no lo esté encontrando, ¿no? Pero recuérdale que lo tiene, ¿no? O que la tiene. Igual, Raquel, no sé si estarás de acuerdo, pero a mí me parece que cuando la época más dura de la primera hora de la pandemia, había aquello de veías carteles y así, que también nos emocionaban a todos, ¿no? Que decían, tenemos que salir juntos, saldremos juntos, etc. Y a mí me gustaría reivindicar eso, ¿no? Porque creo que de alguna manera la pandemia de las enseñanzas, todavía es pronto, pero sí que hay algunas enseñanzas que me parece que tenemos que aprender. Y una es de que esta se sale juntos. Pero no se puede... eso se ha ido perdiendo un poco, ha perdido fuerza, ¿no? No sé cómo podemos recuperar eso. Sí, pero individualmente, aquí no se salva a nadie, individualmente. Si de alguna manera creo que nos ha enseñado claramente esta pandemia, es el valor, digamos, de juntos, el valor de la comunidad, el valor también de tener unos servicios públicos robustos, importantes, sólidos, que lo ha puesto en valor, entiendo yo, la pandemia, y también comunitariamente el ejemplo de la vacuna. Es que vacunarse una sola persona, pues para esa persona puede servir, pero sirve a corto plazo. Si no nos vacunamos y no conseguimos el nivel de inmunidad comunitaria, lo pongo como ejemplo de que estamos hablando de vacunas, no hacemos nada. De esta hay que salir y hay que aprender a recuperar algunos valores como comunidad. Valores que creo que de alguna manera se habían perdido bastante en el pasado culturalmente, estoy hablando. Sí, por eso cuando decimos siempre volver a lo de antes, es que quizá no hay que volver a lo de antes, ¿no? Algo nos tiene que dejar esto de enseñanza. Pero sí, igual lo que estamos apuntando es que tendríamos que aprovechar la experiencia de los expertos. Y los expertos en la vida son los mayores. Y algunas lecciones nos están dejando y igual no las estamos sabiendo escuchar. Nuestros mayores, igual que nuestros hijos pequeños, están dándonos un ejemplo de solidaridad y de comportamiento. El ejemplo de lo que está pasando en los colegios, en las escuelas, donde el cumplimiento de las medidas de seguridad está siendo más exquisito que en casi cualquier otro sitio, que está permitiendo que la escolaridad se mantenga incluso en los meses más duros de septiembre y octubre y noviembre, y con unos índices de penetración en las escuelas muy bajos y llegando casi siempre más de los ambientes de fuera del colegio que del colegio. Pero la experiencia de los mayores en las residencias, y a veces nos olvidamos que hay tantos, más mayores con problemas de salud, con problemas crónicos, viviendo en sus domicilios y muchos de ellos viviendo solos, que se han sabido adaptar a la pandemia y mantener un contacto emocional y afectivo en la medida que se lo ha permitido, con muchas dificultades, pero adaptándose a esa situación. ¿Por qué? Porque tenían una experiencia de vida previa que les hacía estar más fuertes y capacitados para adaptarse. ¿Por qué? Porque muchos de ellos habían pasado situaciones muy duras, ¿no? Sin embargo, entre los 20 y los 50, que no nos había tocado vivir igual esas situaciones, son los que peor nos estamos adaptando y somos los que más nos estamos contagiando. Porque a veces hablamos de los de 20 años, pero los cincuentones nos hemos contagiado unos cuantos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a vivir con unas expectativas que son las que está atacando más la pandemia. Yo creo que de lo que estamos hablando al final es, yo siempre lo llevo a mi terreno, ¿no? Pero es la ciencia y la cooperación es la que nos va a sacar de esto, ¿no? La ciencia lo hemos visto, estamos hablando de las vacunas, ¿no? Pero en el tema de la cooperación a mí me gustaría ir un poquito más allá, ¿no?
en el sentido de que a mí me da más miedo, hay algo que me da más miedo que el virus, ¿no? Y es la confrontación política. Yo aquí ya voy a dejar mi papel de científico, ¿no? Y eso tiene que ver con la cooperación, ¿no? De todas las pandemias hemos salido más pobres y con mayor desigualdad social, ¿no? Y lo que va a generar, aunque este año 2021 yo lo veo con optimismo, porque va a ser el fin de la pandemia, lo que va a dejar detrás es realmente dramático, ¿no? Yo creo que es la mayor crisis que vamos a tener desde hace más de 80 años, ¿no? Y yo creo que por eso es exigible también, la ciudadanía tiene que exigir a las autoridades, a los partidos políticos, que se pongan de acuerdo. Es necesario un gran pacto de Estado, al menos en dos temas, en sanidad y en economía, ¿no? Porque la consecuencia que va a dejar la pandemia es un desastre, ¿no? Y eso creo que es exigible a nuestros políticos. Nos queda ya muy poquito tiempo, tenemos que terminar. Les pedía yo una palabra, una reflexión sobre 2020. Quiero hacer lo mismo, pero esta vez sobre 2021. ¿Qué esperan, qué expectativas tenemos sobre este 2021, señor Artundo? Seguir recuperando vida con las precauciones, con la prevención, para no dar pasos atrás, para no volver atrás, para no tener que, de alguna manera, arrepentirnos del hecho. Avanzar, recuperar vida lo antes posible, pero con cabeza, con inteligencia. Señor Martínez. Yo creo que es adaptarnos. No va a ser un año todavía de certidumbres ni de soluciones definitivas a la vuelta de la esquina. Va a ser un año todavía de lucha. Lucharemos todavía los primeros meses con la vacuna y con el control de la infección, y después con la salida de la crisis socioeconómica que va a venir. Tenemos que adaptarnos, y una forma de adaptarnos seguramente va a ser modular nuestras expectativas. No es ni todo o nada. Podemos vivir, disfrutar, relacionarnos, socializarnos, acompañarnos, igual de una manera distinta de la que hacíamos hasta ahora, pero podemos hacerlo y hay que buscar esa forma de hacerlo. Señora Mateo. A mí me encantaría, así como en la fantasía, pensar que vamos a poder aprender de la muerte, porque creo que si aprendemos de la muerte vamos a aprender de la vida, ¿no? Y ha habido mucha muerte y también creo que ha habido mucha vida ayudándonos unos a otros, ¿no? Entonces, aprender de la muerte y aprender de la vida, dar espacio a todo esto y dar espacio al dolor. Ojalá hayamos aprendido a esto. Señor López Goñi. 2021 va a ser un año largo, todavía intenso, ¿no? Con altibajos, ¿no? Pero insisto yo en el optimismo de empezar a ver ya el final de la pandemia, porque también es verdad que todas las pandemias tienen un final, ¿no? Gracias de nuevo a los cuatro, ha sido desde luego muy interesante. Seguiremos hablando este 2021, que comience bien el año. A todos ustedes, gracias también por habernos acompañado en este último dilema de este intenso e histórico 2020. Y para el año que viene, para 2021, mucha salud para todos. Gracias, adiós.